Buenas tardes, mi nombre es Claudia Varia, soy médico geriatra, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hoy les voy a hablar de la patología de los órganos de los sentidos en la persona mayor. Conversaremos sobre algunas generalidades del tema, cuál es el envejecimiento normal de los órganos de los sentidos, cuáles son las patologías más frecuentes y su impacto en la persona mayor, algunas estrategias de pesquisa y algunas estrategias de intervención. A modo de introducción, deben conocer que las alteraciones sensoriales en el adulto mayor cobran una especial importancia por su alta prevalencia. La Encuesta Nacional de Salud mostró que las personas de 65 años y más refieren una alta prevalencia de mala visión de lejos, en un porcentaje cercano al 33%, y mala visión de cerca por sobre un 90%. Y en nuestra población se refiere la ceguera en alrededor de un 14%. El autorreporte de baja audición en personas de 65 años y más bordea el 50% según esta misma encuesta, y de los que notaban hipoacusia, un 60% tenía la confirmación a través de una audiometría. Es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Cuál es el impacto de los déficits sensoriales en las personas mayores? Repercuten en todos los componentes de la esfera biopsicosocial, dado que limitan la funcionalidad de la persona mayor, tanto en las actividades básicas de la vida diaria como en las actividades instrumentales en diferente grado. También pueden aumentar el riesgo de accidentes domésticos, de caídas, reducen la movilidad y afectan la calidad de vida. Al afectar la calidad de vida en forma significativa, son inductores de discapacidad, lo que a su vez puede implicar diferentes niveles de dependencia, lo que finalmente puede llevar a la institucionalización del paciente mayor. Se considera además que los déficits sensoriales son un síndrome geriátrico, como ya dijimos, son altamente prevalentes y se relacionan además con otros síndromes geriátricos como son, por ejemplo, el delirium, que es frecuente en paciente mayor hospitalizado, deterioro neurocognitivo, hay una relación y diferentes estudios sobre hipoacusia y deterioro neurocognitivo mayor o demencia, en las caídas, en los trastornos del ánimo tipo depresión e incluso el déficit sensorial visual se relaciona con alucinaciones visuales, síndrome conocido como Charles-Bonnet, que se puede confundir incluso con deterioro cognitivo. Y esto es porque el déficit sensorial visual implica una desconexión del medio que nos rodea en distinto grado y una menor participación social. Ahora, ¿cuáles son los cambios más comunes del envejecimiento a nivel del ojo? Se pierde la estructura de soporte de la piel, tanto a nivel del canto como los músculos orbiculares. Se redistribuye la grasa orbitaria, lo que hace que cambie la posición de la línea del ojo y es más frecuente en la blefaroptosis, o sea, la caída del párpado, y el lagrimeo persistente. A nivel de los párpados, hay una mayor laxitud que puede resultar en la eversión del párpado conocida como ectropion o la inversión conocida como intropion de la línea marginal del globo ocular. Esto puede traer como consecuencia la irritación de la conjuntiva y por lo tanto secundariamente un ojo rojo. A nivel de las glándulas lagrimales hay una atrofia de los elementos glandulares con una menor secreción de lágrimas, por lo tanto mayor prevalencia de ojo seco y un aumento de las infecciones a nivel local. Por otro lado, el desplazamiento del punto lagrimal por atrofia de estos tejidos puede implicar un drenaje menos efectivo y, como ya les comenté, el lagrimeo continuo pasivo conocido como epífora. A nivel de la conjuntiva, vemos que esta también puede tener cambios de coloración, se vuelve más fina, más friable, puede tener crecimiento de vasos sanguíneos, fenómeno conocido como pterigion, y también depósito de grasa, proteína o calcio que cambian el aspecto habitual del globo ocular. Por otro lado, a nivel del iris, que es la estructura muscular que regula el paso de la luz hacia la retina, vemos que esta es de menor diámetro
y se enlentece la respuesta a la luz. Se vuelve más rígido, menos complaciente, por lo tanto hacen que la respuesta pupilar sea más lenta. A nivel de la córnea, la densidad del epitelio se reduce en relación a la edad, por lo tanto se va adelgazando y se vuelve más opaca. Eso determina que pueda verse depósitos de colesterol a nivel del estroma de la córnea, cambiando la visión que tenemos habitualmente, cosa que conocemos como arco senil, y también puede haber cuerpos de Hasselhelle, que son el crecimiento transparente de la periferia de la córnea. Aumenta la resistencia del flujo también del humor acuoso, que puede precipitar algunos tipos de glaucoma. La pupila más pequeña con un iris que también es menos reactivo y se dilata menos o se contrae menos en relación a la luz, con una debilidad de la musculatura ciliar. A nivel del cristalino, se acumulan pigmentos, lo que hacen que cambie de coloración y también puede engrosarse cambiando de tamaño, fenómeno que se conoce como esclerosis nuclear. A nivel de la retina, el epitelio pigmentario también aumenta su pleomorfismo, disminuye el número de células a nivel del polo posterior, disminuye el contenido de algunas sustancias como melanina, hipofucsina y disminuye el volumen del citoplasma. Eso se traduce clínicamente en una disminución de la agudeza visual, del campo visual, disminuye la sensibilidad a los contrastes de color y se alarga el tiempo de adaptación del ojo a la oscuridad y para recuperarnos de un deslumbramiento. A nivel de la mácula, disminuye el número de células ganglionares en la fovea y también de los axones que forman posteriormente el nervio óptico. Se altera la visión del color y puede disminuir la circulación a nivel de la mácula. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes del ojo y cuál es el impacto que estas tienen en la persona mayor? Primero, hacer una diferencia si el déficit sensorial visual aparece en forma súbita o aparece en forma progresiva. Si es que tenemos un déficit de inicio súbito, tenemos que considerar algunas patologías que corresponden a una urgencia médica, como son el desprendimiento de retina, la hemorragia ocular, el glaucoma agudo y la oclusión arterial. En cambio, si el inicio es progresivo, tenemos que las causas más frecuentes son los vicios de refracción, como miopía, astigmatismo, la presbicia, la presencia de cataratas, la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular. Siempre recordar que nuestro paciente muchas veces tiene un conjunto de patologías, comorbilidades y situaciones que los ponen en riesgo. Y muchas veces pequeños cambios o pequeñas alteraciones pueden hacer que esa reserva fisiológica disminuida se presente con alguna alteración evidente. Y los órganos de los sentidos no están ajenos de este fenómeno. La presbicia es la pérdida de la capacidad de acomodar del ojo con la edad. Se reduce la amplitud de acomodación y el cristalino en el fondo tenemos dificultad ya para enfocar objetos que están cercanos. Y eso es debido a cambios de la movilidad de la musculatura ciliar, pérdida de la elasticidad del vitrio y de los tejidos adyacentes a esto y los cambios estructurales que ya les comenté que sufre el cristalino. Ahora, los vicios de refracción, la presbicia, miopía, astigmatismo y otros están dentro de las patologías GES. Por lo tanto, es importante que cuando un profesional sospeche un déficit sensorial del ojo con un posible vicio de refracción, sea derivado a un especialista ya que el tratamiento está garantizado. Las cataratas implican una alteración de la agudeza visual no dolorosa que no se acompaña de ojo rojo, que puede ser uni o bilateral y que se manifiesta como visión borrosa tanto de lejos como de cerca, una percepción alterada de los colores, puede haber visión doble y, sobre todo, alteración de la visión en la noche, problemas con el brillo de algunas lámparas o incluso del sol y clínicamente lo vemos como manchas blancas a nivel del ojo en que la pupila se ve más lechosa en lugar de oscura o negra que es lo habitual. Acá tenemos una imagen de cómo sería la visión de un paciente con catarata.
El tratamiento cuando la catarata es ya avanzada y requiere cirugía también está garantizado por ley. El diagnóstico lo hace un profesional oftalmólogo y hay plazos para el tratamiento cuando tiene indicación de cirugía. La retinopatía diabética es otra patología frecuente en las personas mayores y es una microangiopatía causada por la hiperglicemia crónica. Existen dos etapas, la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa, que es la que tiene más riesgo de presentar hemorragia vítrea y desprendimiento de retina, que como ya vimos constituyen una urgencia oftalmológica. El tratamiento de la retinopatía diabética cuando es proliferativa y avanzada también está garantizado. Los pacientes por programa cardiovascular tienen derecho a un fondo de ojo anual donde se hace pesquisa de esta patología y en los casos avanzados el tratamiento está garantizado una vez que lo confirme el médico especialista. El glaucoma corresponde a un grupo de afecciones del ojo que dañan el nervio óptico por una obstrucción del sistema de drenaje ocular con un aumento de la presión dentro de la estructura del ojo. Existen de distintos, de ángulo cerrado, de ángulo abierto, y el tratamiento y el diagnóstico son de especialidad, donde se mide la presión intraocular a través de la tonometría, se analiza el daño que ha sufrido el nervio óptico con distintas pruebas diagnósticas, se verifica las zonas de pérdida visual por un campo visual y se realiza la medición del ángulo de drenaje a través de la gonioscopía. Y el tratamiento es diferente según cuál sea la etiología, pero va desde gotas oftálmicas, medicamentos orales, cirugía láser o la combinación de las anteriores. Respecto a la degeneración macular, es una patología muy frecuente en los países, sobre todo desarrollados. Clínicamente genera una visión central borrosa o reducida, como vemos en la imagen inferior, y existen de dos tipos. La degeneración macular seca, que constituye la mayoría de los casos, alrededor de un 90%, y la degeneración macular húmeda, que es alrededor de un 10%, que es la subsidiaria de tratamiento médico. El diagnóstico lo establece también un especialista con diferentes métodos diagnósticos y el tratamiento es en base a suplementos vitamínicos, terapia biológica como el bevacizumab y la cirugía láser. Vamos a hablar ahora de los cambios comunes del envejecimiento del oído. El 30% de los mayores de 65 años presenta ya un deterioro auditivo significativo y esta va disminuyendo a partir de los 50 años en forma progresiva. A nivel del oído externo, vemos que hay un crecimiento del cartílago y a nivel del conducto auditivo, un aumento de la vellosidad, de la producción de cerumen y de la descamación de la piel. También las paredes tienden a hacerse más delgadas. El tímpano pierde elasticidad y se vuelve más grueso, y las articulaciones de los huesecillos sufren cambios degenerativos y calcificaciones intraarticulares con un menor espacio articular. A nivel del oído interno, hay una pérdida de células sensoriales, de neuronas cocleares debido a cambios metabólicos y vasculares, y a nivel del cerebro hay una disminución de las neuronas del núcleo coclear y de los centros auditivos a nivel cerebral, principalmente la corteza primaria auditiva. ¿Cuáles son las patologías frecuentes del oído y cuál es su impacto en la persona mayor? Primero tenemos que distinguir si el déficit sensorial es de naturaleza conductiva, que quiere decir que afecta al oído externo o medio y lo que hace es limitar el acceso de la onda sonora al oído, es un problema sensorio-neural que afecta al oído interno o al nervio auditivo, o es una hipoacusia mixta. Existe la presbiacusia o la pérdida auditiva relacionada con la edad, que es una causa frecuente de hipoacusia. Según las estructuras anatómicas, como ya les comenté, es cómo se va a manifestar. Y en general se escuchan bien las frecuencias medias o bajas y mal los sonidos de alta frecuencia. Esto produce principalmente alteración en el reconocimiento de la voz, sobre todo en ambientes ruidosos. También hay una garantía GES para la hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono. Principalmente se determina dependiendo de la severidad de la hipoacusia,
que se determina por una audiometría, y también tenemos algunos cuestionarios que ven el impacto que tiene la baja audición en el día a día de la persona mayor. Esto se traduce que cuando en una consulta de morbilidad o cuando en el control de salud anual que se realiza a la persona mayor en los centros de salud primaria, que a través del EMPAM, se pesquisa dificultades para la audición, se descarta la presencia de tapón de cerumen o alguna infección local y se deriva al especialista, quien a través de una audiometría e impedanciometría, dependiendo de los valores, determina si es necesario o no la utilización de un aparato audífono. Y desde ahí comienza a correr la garantía auge. Ahora, no basta solamente con entregar el dispositivo, sino que también está garantizada algunas sesiones que tienen que ver con la adaptación del aparato y de rehabilitación, principalmente mediadas por fonoaudiólogos y tecnólogos médicos, quienes en el fondo realizan la educación y refuerzan la utilización del dispositivo. Y la idea es, y está garantizado también, que exista un seguimiento por parte de estas especialidades. Otras causas de hipoacusia en la persona mayor siempre se deben descartar, como la presencia de tapones de cerumen, infecciones tipo otitis media, ya sea aguda o crónica, y también la existencia de algún tumor local, como el carcinoma escamoso del oído o neurinoma del acústico, que generalmente producen una hipoacusia unilateral. Y también recordar que hay algunos medicamentos que son ototóxicos, como por ejemplo los aminoglicosidos o la conocida furosemida. Otros órganos de la sensoriales son el gusto y el olfato. El gusto es el menos afectado de los sentidos porque en general el número de papilas y botones gustativos se mantiene constante durante el tiempo. Lo que sí aumenta el umbral gustativo, por lo tanto se sienten menos algunos sabores, sobre todo los salados y más los dulces. Y muchas veces la pérdida del gusto está relacionada con la disminución o la pérdida del olfato. A nivel de la mucosa oral, hay atrofia de células epiteliales con menor queratinización y cambios del tejido conectivo epitelial de la zona, volviéndose más delgado y liso, con disminución de células, depósito de colágeno, disminución de las fibras elásticas, lo que lo hace menos elásticos, como bien les comenté, y con una mayor probabilidad de complicaciones locales. Esto principalmente debido a algunas alteraciones hormonales o nutricionales, la inmunosenescencia, algunos medicamentos, el uso del tabaco y de la prótesis dental. Las glándulas salivales también disminuyen en peso sobre los 75 años con una menor cantidad de acinos y también el cambio de este por tejido adiposo o conectivo, lo que implica una mayor fibrosis local y degeneración acinar. A nivel del olfato disminuye el número de receptores, se adelgaza el epitelio olfatorio, disminuyendo la capacidad regenerativa de este. También se observa atrofia a nivel del bulbo olfatorio, con una disminución en la capacidad de discriminar entre un aroma y otro, lo que conocemos como agudeza olfatoria, por lo tanto se necesitan olores más intensos para que puedan ser detectados. Un 60% de los mayores de 70 años tiene una disminución del olfato y hasta un 25% pierde totalmente el olfato. A medida que aumenta la edad, esos porcentajes también aumentan y están relacionados con algunas patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Consecuencias de esto pueden ser que los predispone a un mayor riesgo de intoxicación, accidentes y también se relaciona con una disminución de la capacidad de sentir placer con algunos alimentos y olores. Como les comenté, está muy relacionado ambos sistemas, el gusto y el olfato. Estrategias de pesquisa, lo fuimos viendo que un importante rol tiene el examen médico preventivo del adulto mayor que se realiza a nivel de la atención primaria de salud. Está dentro de la estructura de esta
varias preguntas que implican la pesquisa de déficits sensoriales. La valoración geriátrica integral también incluye preguntas dirigidas sobre la presencia de déficits sensoriales. Las clínicas de caídas o todos los profesionales que se relacionan con caídas también deben evaluar cuál es la función de los órganos de los sentidos y el estatus para conocer si es que deben ser derivados a las respectivas especialidades. Y todos los profesionales del equipo de salud que atienden personas mayores deben conocer y buscar dirigidamente la presencia de estos déficits. Los beneficios de la evaluación visual en la persona mayor implican que una detección precoz permite preservar por mayor tiempo la función visual. Y eso tiene un impacto en mejorar la calidad de vida de las personas. Los adultos mayores diabéticos, además, tienen 25 veces más riesgo de desarrollar ceguera que la población general. Por lo tanto, hay un rol también en el control de las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos que saber que en la medida que la población envejece, aumenta el riesgo también de patologías crónicas como la degeneración macular. En relación a la función auditiva, es importante implementar programas de control de ruido y uso de protección auditiva en población más joven. Procurar un buen control de los pacientes con diabetes mellitus. Procurar además un control de toda la patología cardiovascular, de la dislipidemia y el tabaquismo. Y evaluar siempre el riesgo versus el beneficio de utilizar drogas que conocemos como ototóxicas en la práctica clínica habitual. Y, por supuesto, tratar pacientes con patología del oído como otitis media aguda, derivando al especialista para un mejor control de estas enfermedades y evitar la pérdida auditiva secundaria a estas causas. Estrategias de intervención. En primer lugar, conocer las guías clínicas y educar a los equipos de salud en la implementación de estas normas, que son garantías legales actualmente. Promover estrategias de compensación a través de la utilización de dispositivos, lentes, audífonos, etcétera, y apoyarse de otros profesionales como los terapeutas ocupacionales en el entrenamiento de estas ayudas técnicas. Además, promover el seguimiento y control de la utilización de los dispositivos es relevante porque sabemos que va a tener un impacto en diferentes esferas en la vida de la persona mayor. Muchas gracias por su atención.